Amo a mi hija, pero si pudiera volver atrás y elegir de nuevo, elegiría no ser madre. Hoy cumplió 5 años y mientras todos celebraban, yo solo sentía que mi vida se terminó el día que ella nació. Hoy mi hija cumplió 5 años. Mi madre me dijo que soy una guerrera por haber organizado todo sola. Javier, mi esposo, me dio un beso en la frente y me dijo que todo salió perfecto. Pero mientras ellos veían a una madre exitosa, yo me sentía como un fraude. Para que entiendas por qué me siento así, tengo que contarte quién era yo. Antes de ser la mamá de Lucía, yo era arquitecta. Me apasionaba el diseño estructural. Me encantaba pasar horas en mi estudio, con el olor a café y planos recién impresos, calculando ángulos y soñando con edificios que tocaran el cielo. Era meticulosa, libre y, sobre todo, era yo. Tenía un nombre que la gente pronunciaba con respeto en las reuniones de obra. Ahora, mi mayor logro del día es haber convencido a una niña de que se coma 3 trozos de brócoli. A veces cierro los ojos y trato de recordar el sonido de mi oficina, el tacto de las maquetas. Pero ese recuerdo se siente borroso, como si le hubiera pasado a otra persona en otra vida. Lucía llegó cuando yo estaba en la cima de mi carrera. No fue un error, pero tampoco fue algo que yo buscara con desesperación. Javier quería ser padre, mis padres querían ser abuelos, y yo simplemente me dejé llevar por la corriente de lo que se supone que toca hacer cuando llegas a los 30. Recuerdo el día que me enteré. No salté de alegría. Me quedé mirando el resultado en el baño y sentí un frío que me recorrió la columna. Fui a una clínica, me senté en la sala de espera y estuve a punto de levantarme y pedir que detuvieran el proceso. Tenía el folleto en la mano, sabía que podía elegir otro camino, que podía seguir siendo la arquitecta que viajaba a las obras en la madrugada. Pero me faltó valor. Me dio miedo ser esa mujer de la que todos hablan mal por elegir su vida sobre la de alguien que aún no está. Y aquí estoy, 5 años después. La gente te dice que el instinto lo soluciona todo. Es mentira. El instinto te enseña a sobrevivir, a cuidar que ella no se caiga, a alimentarla, a protegerla. Pero el instinto no te devuelve tus sueños. Amo a mi hija, de verdad. Cuando se queda dormida sobre mi pecho, siento una ternura que me quema. Pero esa ternura convive con un resentimiento silencioso que no le puedo contar a nadie. A veces, cuando Javier me habla de su día en la oficina, de los problemas con los clientes o de los nuevos proyectos, siento una envidia que me amarga la boca. Él sigue siendo el mismo arquitecto de antes, solo que ahora tiene una hija. Su identidad está intacta. Él llega, juega con Lucía 20 minutos, y luego se retira a su despacho porque tiene trabajo. Yo no tengo despacho. Mi despacho ahora es la mesa del comedor llena de migajas de galleta. El otro día encontré mi antiguo maletín de dibujo en el fondo del closet. Estaba lleno de polvo. Lo abrí y toqué mis escalímetros, mis plumas finas. Empecé a llorar, pero no fue un llanto de tristeza, fue un llanto de duelo. Estaba llorando por la mujer que dejé morir para que Lucía pudiera tener una madre de tiempo completo. Lo más difícil es la soledad de este sentimiento. No puedo ir al parque y decirle a las otras madres, ¿saben algo? Ojalá no hubiera hecho esto. Me mirarían como a un monstruo. Así que sigo sonriendo. Sigo organizando fiestas de cumpleaños con globos rosas. Sigo siendo la mamá. Javier entró en la cocina hace un momento. En la cocina, mientras esperaba que la leche se calentara, me quedé mirando por la ventana. Hay un edificio a 3 cuadras, uno de esos bloques de oficinas modernos con fachada de vidrio templado. Yo trabajé en el diseño de las estructuras de soporte de ese edificio cuando era pasante. Recuerdo la primera vez que vi los planos finales. Sentí una electricidad en las manos, una sensación de que estaba dejando una marca en el mundo que duraría más que yo. Ahora, mi marca en el mundo son las manchas de dedos pegajosos en la pantalla de mi teléfono. «Mamá, no quiero estos calcetines», gritó Lucía desde el cuarto. Fui hacia allá, respirando hondo. La vi sentada en medio de un mar de juguetes, con el pelo revuelto y esa cara de determinación que, según mi madre, sacó de mí. Y ahí está la trampa. Me veo en ella, veo su fuerza, y una parte de mí se siente orgullosa. Pero otra parte, la que todavía tiene hambre de planos y concreto, siente que ella es el ancla que me mantiene en el fondo. Mientras la vestía, Lucía se acercó a mi mesa de noche y agarró un objeto que uso como peso para que no se vuelen los papeles, un pequeño cubo de hormigón pulido que me regalaron en mi primera obra terminada. «¿Qué es esto, mami?», preguntó, girándolo con sus manos pequeñas. «Es una pieza de un edificio, Lucía. Como un bloque de Lego, pero para adultos». «¿Tú haces edificios?», me miró con una curiosidad genuina. «Hacía, cariño. Hace mucho tiempo. ¿Por qué ya no? ¿Ya se rompieron todos?». Me quedé callada. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que el edificio que se rompió fue el que yo había construido para mí misma? «No, no se rompieron. Es que ahora mi trabajo es cuidarte a ti», le dije, forzando una voz dulce que me sonó extraña, casi falsa. Ese «ahora mi trabajo es cuidarte» me supo a ceniza. Salimos de casa a las corridas. Dejé a Lucía en el jardín, y de regreso,
decidí no ir directo a casa a lavar la ropa de la fiesta. Manejé hacia el edificio de vidrio templado. Estacioné enfrente y me quedé ahí, con el motor encendido, mirando hacia arriba. Vi a la gente entrar con sus maletines, hablando por teléfono, con pasos rápidos y decididos. Vi a una mujer joven, con un casco de seguridad en la mano, bajarse de una camioneta de obra. Sentí un nudo en el estómago tan fuerte que me costaba respirar. No era solo envidia, era un sentimiento de orfandad. Me sentía huérfana de mi propia vida. Regresé a casa y encontré a Javier desayunando tranquilo. Estaba leyendo algo en su tablet. Oye, Elena, me dijo sin levantar la vista, estaba pensando que para las vacaciones podríamos ir a la playa. A Lucía le encantaría. Javier, quiero volver a trabajar, solté, sin anestesia. Él dejó la tablet sobre la mesa y me miró como si hubiera dicho que quería mudarme a Marte. Pero, si ya lo hablamos, amor. Con los horarios de la niña y mis viajes de obra, es imposible. Además, no nos falta el dinero. Estás bien aquí, tienes tiempo para tus cosas. ¿Qué cosas, Javier? ¿Lavar platos? ¿Elegir el color de las servilletas para el cumpleaños? Mi voz ya no era suave. No soy yo en esta casa. Soy un mueble que cocina. Javier suspiró, ese suspiro de ya empezó otra vez. Estás exagerando. Todas las madres pasan por esto. Es una etapa. Solo disfruta a la niña, que crece rápido. Se levantó, me dio un beso rápido en la mejilla y se fue al estudio. Escuché el sonido de la puerta cerrándose y, por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Me quedé de pie en medio de la sala, rodeada de globos desinflados, y sentí una rabia fría y lúcida. Me di cuenta de que el problema no era solo que yo hubiera dejado de ser arquitecta. El problema era que todos a mi alrededor, incluso el hombre que decía amarme, preferían la versión de mí que le servía a ellos, la versión que no tenía nombre, la que no molestaba. Fui al armario del pasillo, saqué la carpeta azul de nuevo. Esta vez no la miré con nostalgia. La puse sobre la mesa del comedor, justo encima de los dibujos de Lucía. Agarré mi teléfono y busqué el número de mi antiguo jefe. Mis dedos temblaban, pero no de miedo, sino de una urgencia que no sentía hace años. Sabía que si hacía esa llamada, el equilibrio de mi casa se iba a romper. Sabía que Javier se iba a enojar y que Lucía lloraría porque ya no estaría ahí para recibirla con galletas cada tarde. Agarré el teléfono y marqué el número de Roberto, mi antiguo jefe. Mientras escuchaba el tono de llamada, sentí que el aire me faltaba. Hacía 5 años que no hablaba con él. La última vez fue para decirle que no aceptaría el puesto de jefa de obra porque iba a dedicarme a mi familia. Recuerdo que él me miró con una mezcla de decepción y lástima. ¿Elena? Su voz sonaba más ronca, más vieja. Hola, Roberto. Sí, soy yo. Espero no molestarte. Hubo un silencio incómodo. Un silencio que decía, ¿qué haces llamándome después de tanto tiempo? Le dije que estaba interesada en volver, que tenía disponibilidad. Fui directa, sin adornos, como solía ser yo antes. Pero la realidad me pegó de frente cuando él respondió. Elena, el estudio ha cambiado mucho. Ahora todo se maneja con sistemas nuevos, normativas que no conoces. Y sinceramente, necesito gente que pueda estar al 100%, sin interrupciones. Sé que tienes una niña pequeña. Sentí un pinchazo de rabia. Sin interrupciones. Como si mi cerebro se hubiera evaporado por haber tenido una hija. Como si ya no fuera capaz de calcular una estructura porque sé cómo calmar un berrinche. Sigo siendo la misma arquitecta que te salvó el proyecto de las Torres Norte, Roberto, le dije, intentando que no se notara que me temblaba la mano. Al final, me ofreció algo pequeño. Una reforma de un local comercial en el centro. Algo para que te vayas poniendo al día, dijo, con un tono que pretendía ser amable pero que se sentía como una limosna. Acepté. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla. Tenía un proyecto. No era un rascacielos, pero era mío. Tenía mi nombre. El problema empezó a las 3 de la tarde. Lucía regresó del jardín y yo estaba sentada a la mesa con el ordenador portátil, intentando abrir un programa de diseño que tardaba una eternidad en cargar. Mami, juega, gritó ella, tirando de mi pantalón. Ahora no puedo, Lucía. Mamá está trabajando. No, tú no trabajas. Tú juegas conmigo. Sus palabras me dolieron porque eran la verdad que ella conocía. Ella no entiende que mamá pueda ser otra cosa que su compañera de juegos. Pasé las siguientes 3 horas intentando medir un plano mientras ella pintaba con crayones sobre mis apuntes y tiraba el zumo sobre el teclado. Me sentí una fracasada. Mal madre por no darle atención, y mala profesional por no poder concentrarme ni 10 minutos seguidos. Cuando Javier llegó a casa, la escena era un caos. La cena no estaba lista, Lucía estaba llorando porque tenía sueño y yo estaba en medio de la sala, rodeada de papeles, con el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó él, dejando su maletín con ese orden impecable que me irritaba. He aceptado un proyecto, Javier. Te lo dije esta mañana. Él suspiró y empezó a recoger los juguetes del suelo con una parsimonia desesperante. Elena, mira esto. No puedes con todo. La niña te necesita, la casa es un desastre y tú estás al borde de un colapso por una reformita de nada. ¿Para qué? ¿Por unos cuantos pesos?
No lo entiendo. No es por el dinero, Javier. Grité, y Lucía se quedó callada del susto. Es por no despertarme mañana y sentir que soy un mueble. Es por tener algo que no sea lavar ropa o limpiar mocos. ¿Es tan difícil de entender que necesito sentirme viva? Estás siendo egoísta, dijo él, sin levantar la voz, lo cual era peor. Tienes una hija que te adora y un esposo que te cuida. Muchas mujeres darían lo que fuera por estar en tu lugar. No entiendo por qué insistes en buscar problemas donde no los hay. Se dio la vuelta y se fue a la cocina a prepararse algo de comer, dejándome sola en la sala. Me senté en el sofá y Lucía se acercó tímidamente, subiéndose a mi regazo. Me abrazó con fuerza y escondió su carita en mi cuello. Perdón, mami, susurró. En ese momento, sentí que me partía en dos. Ella me pedía perdón a mí, cuando yo era la que sentía que le estaba traicionando por querer recuperar mi vida. La abracé y lloré en silencio sobre su pelo. Me di cuenta de que mi lucha no era solo contra el mercado laboral o contra Javier. Mi lucha era contra este sistema que te obliga a elegir entre ser una buena madre totalmente borrada, o una mujer con identidad que carga con una culpa infinita cada vez que cierra la puerta para irse a trabajar. Miré el ordenador sobre la mesa. El programa de diseño por fin se había abierto. La luz del cursor parpadeaba, esperando que yo trazara la primera línea. Sabía que esa noche, cuando ellos durmieran, me quedaría despierta hasta la madrugada trabajando en ese plano. No porque fuera fácil, sino porque ese pequeño rectángulo de luz en la pantalla era el único lugar del mundo donde todavía me llamaban por mi nombre. Esa noche entendí que no iba a ser una transición suave. Las 3 de la mañana es una hora extraña. Es el único momento en que la casa es realmente mía, pero también es cuando el cansancio se vuelve algo físico, un dolor sordo detrás de los ojos. Me quedé frente a la pantalla, con la única luz de la lámpara de escritorio, trazando líneas en un programa que mi memoria apenas empezaba a recordar. Cada vez que movía el cursor, sentía que estaba rescatando a una persona que se estaba ahogando. No era solo un plano de un local comercial, era mi balsa de salvamento. Pero el precio de esas horas de silencio era alto. A las 7 de la mañana, cuando Lucía saltaba sobre la cama pidiendo atención, yo sentía que mi cuerpo estaba hecho de plomo. Javier me miraba de reojo mientras se anudaba la corbata, con ese aire de superioridad de quien duerme sus 8 horas completas. Estás forzando las cosas, Elena, me dijo un jueves, mientras yo intentaba preparar el desayuno sin que se me cerraran los párpados. Mira tus ojeras. No vale la pena por un proyecto tan pequeño. Para ti es pequeño, Javier. Para mí es el primer ladrillo de una casa que yo misma quiero construir, le respondí, sin mirarlo. Esa misma tarde tuve que ir al local por primera vez. Contraté a una niñera, una chica joven del barrio, para que cuidara a Lucía 3 horas. Al cerrar la puerta de mi casa, sentí una punzada de culpa tan fuerte que casi me doy la vuelta. Lucía se quedó llorando, gritando mi nombre como si me fuera a la guerra. Esa es la parte que nadie te cuenta. La libertad de una madre siempre viene acompañada de una deuda emocional que nunca terminas de pagar. Pero al llegar al local, el olor a yeso y a pintura vieja me cambió el humor. El contratista, un hombre mayor de manos callosas, me miró de arriba a abajo con escepticismo. ¿Usted es la arquitecta?, preguntó, con un tono que dejaba claro que no esperaba a una mujer. Elena Sandoval, le dije, estrechando su mano con firmeza. Y sí, vamos a tirar ese muro de carga y a redistribuir toda la iluminación. Por primera vez en 5 años, alguien me llamó por mi apellido. Por primera vez en 5 años, mis manos no estaban sosteniendo un juguete o un biberón, sino una cinta métrica y un nivel. Me sentí poderosa. Me sentí capaz. Me sentí, por fin, visible. Sin embargo, al volver a casa, la realidad me estaba esperando. Lucía tenía fiebre. Estaba roja, sudorosa y no quería soltarse de mi cuello. La niñera me miró con alivio cuando me vio entrar. Ha estado preguntando por ti todo el tiempo, señora, me dijo. Pasé la noche en vela, esta vez no por el trabajo, sino cuidando la fiebre de mi hija. Mientras le ponía paños fríos en la frente, una voz oscura en mi cabeza me decía, ¿ves? Esto es lo que pasa cuando intentas ser algo más. Tu lugar está aquí. Esa voz no era mía, era la voz de mi madre, de mi suegra, de Javier, de cada película y comercial que he visto en mi vida. Es la voz del castigo por querer tener una identidad propia. Al día siguiente, Javier me vio agotada y, en lugar de ofrecerme ayuda, me dio un sermón. Te lo advertí, Elena. No puedes estar en 2 sitios a la vez. El estudio de Roberto no va a quebrar si tú no entregas ese plano, pero tu hija te necesita ahora. Tienes que priorizar. ¿Y cuándo es mi turno de ser prioridad, Javier?, le pregunté, con la voz rota. He priorizado a Lucía 5 años. Te he priorizado a ti y a tu carrera. ¿Cuándo me toca a mí recuperar el derecho a usar mi cerebro para algo que no sea organizar la despensa? Él no contestó. Simplemente se fue a la oficina, dejándome con el termómetro en la mano y el corazón hecho pedazos. Esa semana fue un infierno. Trabajaba mientras Lucía dormía la siesta, respondía correos del contratista mientras ella jugaba en el parque, y lloraba en la ducha para que nadie me viera flaquear. Me sentía una equilibrista en una cuerda floja que se estaba deshilachando por ambos lados. Lo más difícil fue el día de la inspección de obra. Javier tenía una reunión importante y no podía quedarse con la niña. Mi madre no podía venir. Tuve que tomar una decisión que me hizo sentir la peor persona del mundo. Llevé a Lucía a la obra conmigo.
Ahí estaba yo, con mi casco de seguridad, intentando explicarle al electricista dónde quería las tomas de corriente, mientras sostenía a una niña de 5 años en la cadera que se quejaba del ruido de los taladros. Los obreros me miraban con una mezcla de burla y compasión. En ese momento, entendí que el mundo profesional no está hecho para las madres. Es un club exclusivo para gente que no tiene que preocuparse por si hay leche en la nevera o por una rodilla raspada. Esa noche, cuando por fin logré acostar a Lucía, me senté a la mesa del comedor. Javier no estaba, se había quedado trabajando hasta tarde. Me quedé mirando el plano terminado del local. Estaba perfecto. Cada detalle, cada medida, cada material elegido con una precisión que me recordaba por qué amaba mi profesión. Pero al mirar a mi alrededor, vi los juguetes tirados, los platos sin lavar y sentí una soledad inmensa. Había logrado el proyecto, pero sentía que estaba perdiendo mi matrimonio y, lo que es peor, sentía que estaba defraudando a mi hija. Me pregunté si esto era lo que sentían los hombres. Si Javier alguna vez se había sentido así de dividido entre su trabajo y nosotros. La respuesta era un no rotundo. Para él, el trabajo era su identidad y nosotros éramos su recompensa. Para mí, el trabajo era un acto de rebeldía y nosotros éramos mi responsabilidad absoluta. Me levanté y fui a la habitación de Lucía. Me quedé mirándola dormir en la penumbra. Ella es el amor de mi vida, de eso no tengo duda. Pero también es el recordatorio constante de que mi tiempo ya no me pertenece. En ese momento, tomé una decisión. No iba a renunciar. No iba a volver a esconder mis herramientas en el fondo del closet. Iba a ser difícil, iba a haber peleas con Javier e iba a haber muchas noches sin dormir. Pero prefería ser una madre que trabaja, una madre que lucha por su nombre, que ser una sombra que se marchita en silencio dentro de una casa impecable. Mañana entregaría el proyecto. Y mañana mismo le pediría a Roberto otro. Porque la mujer que diseña edificios todavía está viva, y aunque tenga que cargarla a cuestas mientras cuido a mi hija, no voy a dejar que se muera de nuevo. El local quedó impecable. El día de la inauguración, me quedé un momento en la acera de enfrente viendo cómo se encendían las luces que yo había diseñado. Ver a la gente entrar, caminar por los espacios que yo había trazado en papel y comentar lo bien que se sentía el lugar, me dio una descarga de adrenalina que no sentía desde mis días en la universidad. Por un instante, el peso de la casa, los platos sucios y las noches sin dormir desaparecieron. Roberto me llamó esa misma tarde. Estaba impresionado. Me ofreció una obra más grande, la remodelación total de una casona antigua. Acepté sin dudarlo. Sentía que finalmente le estaba ganando la batalla al olvido. Pero el éxito tiene un ritmo frenético que no perdona errores. Empecé el nuevo proyecto con una energía desesperada. Estaba todo el tiempo al teléfono, revisando presupuestos, discutiendo con proveedores. Contraté a una nueva niñera, una chica con buenas referencias, para poder cubrir las horas de obra. El martes por la mañana fue un caos. Tenía una reunión urgente en el ayuntamiento para los permisos y Lucía no quería soltarme la pierna. El teléfono no paraba de sonar. Le di las instrucciones rápidas a la niñera sobre la comida, le mostré dónde estaban las frutas y el puré, y salí corriendo. En medio de ese torbellino de planos y llamadas, cometí el error que me cambiaría la vida. Olvidé decirle que Lucía era alérgica a los cacahuates. Es algo que siempre tengo presente, algo que es parte de mi ADN de madre, pero ese día, mi mente estaba en los cimientos de una casa ajena. Cuando el teléfono vibró en mi bolso durante la reunión con los inversores, lo ignoré 2 veces. Estaba explicando la distribución de cargas de la casona, sintiéndome brillante, poderosa. A la tercera vez, vi que era la niñera. Contesté con fastidio, dispuesta a regañarla por interrumpirme, pero el sonido que salió del otro lado me detuvo el corazón. No eran palabras, eran jadeos y un llanto histérico. No respira, Elena, la galleta, tenía trozos de algo. Lucía está azul. En ese segundo, el estudio de arquitectura, los planos de $200,000 y mi necesidad de ser alguien se desintegraron. Salí de ahí sin decir nada, dejando a Roberto con la palabra en la boca. Manejé hacia el hospital en un estado que no le deseo a nadie. Mis manos sudaban tanto que el volante se me resbalaba. Lloraba, pero no eran lágrimas normales, era un llanto de asfixia. Sentía un frío helado subiendo por mis piernas, una parálisis que me gritaba que yo era la única responsable. Cada vez que recordaba la mañana, el ruido del teléfono, las prisas, mi voz diciendo dale cualquier cosa de la alacena, tengo prisa, sentía una náusea física. Había olvidado lo más básico. Por diseñar una estructura de acero, había descuidado la estructura de cristal de la vida de mi hija. El cristal entre nosotras. Llegué a urgencias tropezando. Javier ya estaba allí, sentado con la cabeza entre las manos. Cuando me vio, no hubo reproches, pero su silencio fue peor que cualquier grito. Me acerqué al mostrador, pero no podía hablar, el nudo en mi garganta era una piedra física. Cuando por fin me dejaron entrar a verla, el mundo se redujo a 4 paredes blancas y un monitor. Ahí estaba Lucía. Mi niña llena de energía, la que me pedía jugar mientras yo fingía trabajar, ahora estaba inmóvil. Tenía la cara hinchada, irreconocible por la reacción alérgica, y un tubo le ayudaba a hacer lo que yo siempre di por sentado, respirar. El pitido rítmico de la máquina era lo único que llenaba el vacío. Me derrumbé en la silla junto a su cama. Le tomé la mano, tan pequeña y tan inerte, y sentí una pena que me quemaba las entrañas. Miré sus dedos y recordé cómo esa misma mañana me habían tirado del pantalón pidiendo atención, y cómo yo los había apartado para agarrar mi maletín. Perdóname, mi amor, perdóname, susurré, y las lágrimas me empaparon la cara.
Sentí una angustia que no se parecía a nada que hubiera vivido antes. No era cansancio, era una desolación absoluta. Pensé en el local que acababa de inaugurar, en los elogios de Roberto, en la satisfacción de ver mi nombre en los planos. En ese momento, todo eso me pareció basura. Me sentí la persona más pobre del mundo. ¿De qué me servía construir edificios si no podía proteger el aire que entraba en los pulmones de mi hija? La culpa me susurraba al oído que este era el precio de mi egoísmo. Que por querer recuperar a la Elena de hace 6 años, casi pierdo a la Lucía de hoy. Ese pensamiento era una tortura, un látigo que me recordaba cada minuto que pasé frente a la computadora ignorando su risa. El peso de la claridad. Pasaron las horas. Javier entró y se quedó de pie al otro lado de la cama. Lo miré y vi en sus ojos el mismo terror, pero también una distancia nueva. Casi la perdemos por un descuido, Elena, dijo con la voz rota. Por un maldito descuido. Lo sé, respondí, y en ese lo sé iba mi renuncia a todo lo demás. En la madrugada, cuando el médico nos dijo que Lucía estaba fuera de peligro y que empezarían a despertarla, sentí que me devolvían la vida. Pero ya no era la misma vida. La ambición que me había impulsado las últimas semanas se había evaporado, reemplazada por una claridad brutal. Salí al pasillo del hospital, un lugar donde nadie finge y donde la verdad siempre sale a flote. Saqué el teléfono y llamé a Roberto. No esperé a que hablara. No voy a ir mañana, Roberto. Ni pasado. No voy a terminar la casona. Búscate a otro, dije, con una firmeza que me sorprendió. Elena, piénsalo bien, esto es un bache, la niña estará bien. No es un bache, Roberto. Es que he recordado cuál es el único proyecto que no puede fallar. Mi hija casi muere porque yo estaba pensando en tus muros de carga. Se acabó. Colgué. No sentí la derrota que esperaba sentir. Sentí un alivio inmenso, como si me hubiera quitado una armadura de hierro que me impedía abrazar a los míos. Un nuevo pacto. Cuando Lucía despertó y me miró con esos ojos todavía cansados, pero vivos, me regaló una sonrisa débil. Mami, quédate, susurró. Aquí estoy, mi vida. No me voy a mover de aquí, le prometí, y esta vez era una promesa de verdad, no una para salir del paso. Días después, ya en casa, me senté con Javier. La cocina ya no se sentía como una prisión, sino como un refugio. No puedo volver a ser la sombra que era antes, Javier, le dije, siendo honesta. Pero tampoco puedo ser la mujer que se olvida de su hija por un plano. Necesito que esto sea de los dos. Yo me quedo, yo la cuido, yo seré su madre al 100% porque nadie la va a mirar con mis ojos. Pero tú tienes que estar aquí, presente, para que yo no desaparezca del todo otra vez. Javier asintió, tomándome la mano. Hubo un entendimiento nuevo, una tregua nacida del susto más grande de nuestras vidas. Esa tarde, subí al estudio y guardé los programas de diseño. Pero no lo hice con amargura. Lo hice con la paz de quien sabe que ha elegido bien. Me asomé a la sala y vi a Lucía jugando en el suelo, sana, respirando, viva. Me sentí plena, satisfecha de una manera que ningún edificio de cristal podría darme jamás.